Para este Faro capítulo nos apetecía volver a traer al Faro a un actor que nos ha conquistado capítulo a capítulo en cada una de las series en las que ha participado a lo largo de su trayectoria, que no son pocas. Es un viejo conocido del programa porque fue Gato Pardo en 2020 y hemos hablado con él otras veces sobre sus proyectos. Sekun de la Rosa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuando estuviste aquí con Mara, Sekun, le contaste una historia fantástica, y es que cuando descubriste que querías ser actor, abriste las páginas amarillas, viste el número de teléfono de un director, lo llamaste, contabas la historia de una manera divertidísima porque decías, ese señor dijo, ¿pero qué haces llamando? Exacto, pero no sí. me llames, lo llamaste 3 veces, pero gracias a ello conseguiste tu primer papel en una miniserie. Sí, conseguí mi primer papel llamando a las páginas amarillas, esta cosa que súper loca con 16 años, yo creo. Y Francesc Betriu se llamaba el director. Pero a ver, conseguí mi primer papel, me dio 2 sesiones, un poco figuración especial, porque tenía una frase y 2 días que iba a hacer como de mozo de mudanza en una serie que se llamaba Vida Privada. Y lo que pasa es que yo era en aquel momento, no sé si la palabra es inocente o que no me enteraba de nada o que todavía tenía esta fantasía de ser actor, pero como en mi barrio. Entonces yo, como ya había sido actor, que había ido 2 días a una serie y había grabado, yo ya había sido actor. O sea, ya lo había sido. Y ya me tiré 3 años que me olvidé. Presumiendo de aquello, Claro, ¿no? sí, ya he sido actor. O sea, una cosa muy, muy naif. Claro, año 87. Sí. Ese día en el que se va a emitir el capítulo en el que sales, aunque sea medio de figurante. ¿Qué haces? ¿Reúnes a la familia, a los amigos? ¿Lo grabas en el VHS? Pues mira, no, a ver, es un poco más triste que eso, me da pena recordarlo con el tiempo, pero era una época de mi vida de adolescente y que a veces... no mucho, pero puntualmente me acompaña cuando me sale esta vena así, no sé cómo decirlo, pero lo viví como, no en soledad, pero casi. O sea, no lo viví, no me atreví a... ¡Ay, he hecho la serie! No. Es que ¿Lo sentías con un poco de pudor o...? lo sentía con un poco de pudor. En aquel momento era como que la realidad, el barrio, el mundo, todo... Era un adolescente que muchas cosas me pesaban, aunque era un adolescente feliz, pero había como mucha cosa diferente a lo que yo quería en la vida. Entonces eso era como mi fuga. Y recuerdo que hice esas 2 sesiones, que entonces no sé bien siquiera que se llamaban sesiones. Para mí era que había ido 2 días a un rodaje, ¿sabes? Ya está, 2 días, ¿sabes? No decía ni siquiera la palabra sesión. Y entonces lo viví como muy para mí. Y luego el día que sí que estuve muy atento a ver cuándo se emitía, porque la daban los jueves, era una miniserie de 4 capítulos y fue el último jueves casi de la penúltima secuencia, ¿sabes? Como casi el acabar de la serie. Pero ahí te viste, Ahí me vi, sí, ahí me vi. Y además me vi con seudónimo. ¿Cómo con seudónimo? Sí, porque yo dije que me preguntaron, ¿quieres un nombre artístico? Entre todas las cosas que me pasaron para esos 2 días, otra fue que me dijeron, claro, es que me llamo Secundino de la Rosa. Sí. Entonces, Secundino en el año 87 para un adolescente era una cosa como, si yo ya era bizarro cuando fui a hacer la prueba con mis gafas, mi bigote sin afeitar, desde mi barrio hasta la otra punta de Barcelona, sin saber lo que era un currículum ni nada, bueno, todo lo que conté aquí, las páginas amarillas. Y te pones Sergio, ¿no? Claro, yo me puse Sergio Márquez. Sí, que fue el seudónimo que utilizaste aquí en el Faro. Exacto. Bueno, luego vas apareciendo en grandes series españolas, en grandísimas series españolas, de esas que congregaban a la familia entera frente a la televisión, Compañeros, 7 vidas, Cuéntame, y finalmente llega la serie que es el boom, lo que hace que yo creo que te reconozca todo el mundo por la calle, que es Aída. ¿Qué recuerdos tienes de la grabación de una serie que era semanal y en la que estuviste casi 10 años? Wow, bueno, pues de Aída tengo muchos recuerdos. También, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora me estás haciendo la entrevista y estoy en un momento muy... casi diría de los más peculiares. O sea, si recuerdo mi vida por capítulos, ¿vale? El capítulo este de llamar a las páginas amarillas y querer ser actor, casi sería lo más peculiar en esa adolescencia. Y ahora estoy viviendo como un momento, como hemos hecho la película de Aída, Sí. y como hemos hecho la película de Todos los lados de la cama, como una especie de segunda parte cuando ellos ya han pasado 20 años, y lo de Superstar, que es una serie que también ambientada en los 90, 2000, es como que estoy como en una especie de viaje al pasado. Entonces, me están pasando muchas cosas, tanto emocionales como de darme cuenta yo en mí mismo de cómo ser. Entonces, claro, en esta entrevista me has pillado ahí como, no en un momento muy normal, en un momento como casi de pasar pantalla.
¿sabes? A otro capítulo real de la vida, que eso Qué pasa bueno. poco. Y entonces de Aída es curioso porque ahora al hacer la película, los compañeros... no sé si sabes algo de cómo va la película. No, no sé mucho. Bueno, no sé si tampoco me dejará Paco León, que es el director, hacer Claro, no sabía si te podía preguntar mucho mucho. spoiler. Pero yo, por ejemplo, Aída lo viví de una manera muy mm, feliz, muy inocente también, muy como con mucha ilusión, porque siempre había hecho capitulares, siempre había hecho cosas. Entonces, para mí el hecho de ir a una serie, porque la primera temporada que yo fui a Aída fui para hacer un capítulo. Y como hice un capítulo y les gustó, al poco tiempo me llamaron para hacer otro y me dijeron, pues en la siguiente temporada te vamos a llamar 2 o 3 veces para que Mauricio salga su hermano un poquito más. O sea, yo fui entrando muy de a poco y con mucha ilusión, porque vengo del teatro alternativo. El teatro no es que te dé una economía Claro. suficiente. Entonces yo lo vivía como de, qué bien, ¿sabes? Otro sueldito, otro sueldo, otro... Claro, también porque quizás no tenías que pasar tanto tiempo en el plato de Aída y porque lo combinabas con el teatro y con otras cosas. Exacto, yo hacía mis capítulos de Aída, me volvía al teatro, por suerte me empezaban a llamar para hacer algunos papeles en cine, entonces yo iba y venía y no lo vivía con esa sensación. Por eso te decía que ahora al hacer la película me ha sorprendido mucho, porque en la película, claro, hemos comentado las sensaciones de los actores que estuvieron en la serie durante 10 años y no sabía de las vivencias de Eduardo Casanova, de Ana Polvorosa, de David Castillo, de la propia Carmen o de Paco, de todos que han tenido al estar en una serie. Ellos estaban siempre, todo el rato, y en unas edades unos eran muy niños, otros ya experimentados. Entonces a mí me pilló en un momento muy, muy tranquilo y muy feliz. Sí, es que además Aída pertenece a ese grupo de series de otro momento televisivo que Sí, las series duraban muchísimo tiempo. Cada temporada tenía una barbaridad de sí, sí, capítulos. sí, sí, He estado, total. de hecho, revisando y ahí la novena temporada, por ejemplo, tiene 46 capítulos. Es una barbaridad. Claro, supongo que para los Sí. actores esto era un desgaste total. Bueno, también había una parte bonita. A ver, Aída tenía muchas cosas chulas. Una, la que tenía era el equipo de Globo Media, que en aquel momento lo capitaneó, no sé si era Écija, Velilla, bueno, también estaba Emilio Aragón en la productora. Entonces, el amor a la televisión era muy grande. Y entonces, Aída, que era como el spin-off de Siete Vidas, bebía mucho de las teleseries americanas. Te quiero Lucy y todas aquellas series donde yo creo que llega hasta el tiempo de Friends, donde era chulísimo cómo se grababa. El lunes se hacía una lectura de guión con todo el equipo, con todos, tal. El martes se repasaba ese guión, se iba como afianzando los textos que podían ser mejorables, los sketches y las cosas, casi como los showrunners de ahora, Sí. pero sin showrunner, con el equipo de guión, que eran como showrunners y con su cabeza de jefe de equipo. Ya las cámaras empezaban a ver lo que el director, el realizador, cómo iba a querer la cámara. El tercer día se empezaba a ensayar poniéndolo en pie todo, en las diferentes secuencias. El jueves se ensayaba todo y el viernes se grababa con público. Entonces tenía mucho de teatro en vivo, Claro. con todo el público, las risas eran reales y se hacía y el público veía cómo lo hacíamos, cómo lo acertábamos, cómo nos equivocábamos y era espectacular porque te daba tiempo a montar casi una obra de teatro a la semana grabada. Claro. Yo siento que ese formato quizá ya no se lleva tanto. No, Ahora se apuesta por unas series que a mí me parece que cada capítulo se asemeja más a una película y es justo lo que pasa con la serie que se estrena mañana en Netflix, en la que sí. tú participas, que se llama Superstar. Es una miniserie de 6 capítulos sobre un personaje de la televisión archiconocido, Tamara Llurena, la cantante de No Cambié. Al pensar que ha cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. En mi vida sucedió Es tan algo fuerte la bello. canción. Bueno, es que es tan fuerte la serie también. Es la fuerte la Yo serie. he visto algunos capítulos, parecen películas cada capítulo. Ahora que Sí. me comentabas, ese tipo de rodaje en Aída que se asemejaba al teatro, grabar una serie así se asemeja más al cine. Muchísimo. Yo todo lo que he rodado con Vigalondo y con Claudia Costafreda, la otra directora de la serie, y todo lo que he trabajado con ellos y con los compañeros, el guión y cómo se ha dado la serie, porque había muchos días para cada capítulo, lo he vivido con el tempo
y con la necesidad de trabajar en cada secuencia como... Sí, como si fuera una película o bueno, también hay series que se trabajan mucho y hoy en día como llamamos película a lo que se entiende por película, pero en realidad el celuloide ya no existe, ya no se graba con cámara de cine. Claro. Casi todo se graba ya, ¿sabes? Como en 5K y jaleos y HB y la otra, las cámaras y tal. Entonces realmente sí que ha sido... como una peli en el sentido del rigor y la profundidad y trabajar cada secuencia y el viaje y entendiendo los Y personajes. en el tiempo de rodaje son 6 capítulos. ¿Cuánto tiempo lleva a rodar algo así? Un montón. Yo creo que para los 6 capítulos hemos estado casi 4 meses de rodaje. Y luego, pues para la gente que nos escuche, que muchos ya sabrán, una serie, una película no es solo el rodaje, aunque sea lo más vistoso. O sea, es como, igual que en teatro hay desarrollo, nudo, desenlace, en un rodaje de cine o televisión hay prerrodaje, rodaje y postproducción o posrodaje. Claro. Entonces, casi un año de trabajo para mucha gente. Y se nota, y se nota. Sí. En la serie tú interpretas a Leonardo Dantes, pero que el público no espere ver a dos personajes retratados desde la crueldad No. con la que se les veía en el año 2000. No sé qué pensabas antes de hacer esta serie de tu personaje y qué piensas después de hacerla. Bueno, aquí también me remito un poco a lo que te he dicho al principio del momento de cambio mío, pero creo que es un poco global. Yo creo que cuando vivimos esto, la gente que vivió la tele del 2000 y tal, no lo ve con los mismos ojos con los que podemos ver ahora la situación. Me imagino que ocurren también en otros ámbitos, pero a mí me da la sensación que por los cambios que ha habido en los últimos tiempos, las nuevas generaciones, cómo se ve ahora LGTBI, mujer, feminismo, trabajo laboral, salud emocional, salud mental, el respeto, o sea, yo creo que estamos en un momento brutal de cambio, muy apasionante. No sé si eso podría haber existido ahora. Entonces, ¿cómo era este universo de Tamara y Leonardo y Paco Porro, todos esos, y cómo se les trató en televisión hace 20, 25 años? Creo que ahora mismo... Mira, yo estos días que me han preguntado en la promoción, para mí lo más interesante de todo es vencer los prejuicios, porque hay mucha gente que se puede pensar, como en su momento se rieron de ellos, que no sé si ellos también participaron de la mofa, pero como se rieron de ellos y todo era como una especie de guasa, aunque fueran seres humanos, reírse de ellos, porque no eran personajes de ficción, eran personajes reales. Sí, sí. Yo no sé si ahora mucha gente se puede pensar que en la serie queremos seguir haciendo ese humor, sobre todo gente más mayor se puede pensar que seguimos como en la parodia, ¿no? Como aquellos programas de parodias, y no tienen nada que ver. No, creo que se van a dar cuenta en los 15 primeros minutos del primer capítulo. Que no tiene nada que ver. Todo lo contrario, yo creo que la pregunta que flota en el aire es: ¿qué nos pasó como sociedad? ¿Qué nos pasa cuando necesitamos reírnos de los demás? Claro. ¿Qué nos da miedo? ¿Nos da miedo o qué conseguimos igualando o metiéndonos con otras personas? Porque parecía, estando en pleno año 2000, parecía como que había como una especie de humor zafio y reírnos de los personajes y caer en una cosa como muy tremenda, como si estuviéramos en la posguerra. ¿no? Sí, bueno, Crónicas Marcianas, esta noche cruzamos el Mississippi, Tómbola. Al final eran programas de muchísima audiencia. Sí. Entonces no sé si esta serie puede de alguna forma remover conciencias. Sí, a ver, se ha centrado todo en Crónicas Marcianas y yo tengo que decir que cuando he visto Crónicas Marcianas yo creo que todo el mundo se lo pasaba bien, todos se reían unos de otros. Es verdad que había una especie de burla hacia estos personajes que invitaban. Tampoco sé si ellos querían participar de esa burla, pero bueno, tantos quisieran participar como no, sí que me parece tremendo. Pero también me parece tremendo todo lo que ocurría alrededor, que invita mucho a la reflexión. ¿Por qué cuando iba Tamara a cantar o se equivocaba cantando, o por qué cuando iba a un bolo había tanta gente que iba como a burlarse? ¿Por qué cuando iba Leonardo Dantes a una discoteca, que lógicamente no es Maluma, ni es Alejandro Sanz, ni es Karol G? La gente que iba, o sea, no te lo digo porque canten mejor o peor, sino porque son productos de su época y son jóvenes y la gente va a bailar y tal. ¿Qué esperaba la gente cuando iba a una discoteca a hacer el baile del pañuelo con Leonardo Dantes? ¿No? Se burlaban, lo reían, lo disfrutaban de verdad. Y si se iba a disfrutar de eso era porque se quería disfrutar de algo, no lo sé. A mí
mí me invita mucho a la reflexión por qué esa cosa tan, ¿no? Sí, yo creo que en general va a invitar bastante a Sí, la reflexión la sí. serie. ¿Tú dirías que es una miniserie para ver atracón de capítulos o es mejor uno a uno e ir reflexionando cada capítulo? Bueno, yo creo que es una serie muy especial, con toda la cinefilia que tiene Vigalondo y Claudia Costafreda, que son dos personas que aman el cine y lo cuidan y son eruditos. Nacho Vigalondo yo creo que tiene momentos de la serie, hay capítulos, bueno, hay secuencias que de repente, ¿cómo te puedes imaginar este universo de Tamara y todos estos en una película de David Lynch? ¿Sabes? Tiene mucho del universo de David Lynch, Sí. tiene poética, tiene esoterismo, tiene planos, unas virguerías visuales increíbles y unos diálogos, por momentos parece un melodrama, por momentos es como que te ríes han cambiado también, se nota que estoy un poco enamorado de la serie, ¿no? Pero cambian los formatos, como estábamos en Crónicas Marcianas, de repente sale el formato televisión, el formato Betacam, el Super 8, de repente es increíble cómo está hecha. Entonces, yo creo que con un capítulo al día, aunque luego les entregan los demás, pero es Mejor, mucho. ¿no? Para digerirlo Sí, bien. sí. Pues Secund de la Rosa, muchísimas gracias por haber estado No, esta hombre. noche en El Faro y a partir de mañana Superstar está disponible en Netflix. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.